Continuamos en Ganadores y Perdedores. Un reporte del Foro Económico Mundial llamado Viviremos hasta los 100, ¿cómo podemos pagarlo?, indica que uno de los retos que enfrentan las sociedades en proceso de envejecimiento son el aumento en la esperanza de vida y el crecimiento del número de personas que se retiran. En este escenario existe el riesgo de retirarse con poco dinero. Para hablar del tema nos acompaña José Antonio Ezquerra, director de promoción de Finamex Casa de Bolsa. Bienvenido, José Antonio. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Pues bueno, primero que nada, danos un contexto de cómo ha incrementado la expectativa de vida en México. Pues mira, yo creo que es un tema muy importante y tiene que ver mucho con lo que recientemente comentabas. La verdad es que hay muchas culturas y muchos países que han tenido y han enfrentado este problema, que han tenido poblaciones y se han convertido en poblaciones viejas y lo han resuelto bastante bien con sistemas de pensiones adecuados. No necesariamente podemos contar la misma historia en México. Si vemos esta primera gráfica, Susana, lo que vemos es que en 1950 la expectativa de vida al nacer era de alrededor de 50 años. Cuando vemos 2015, entre 2015 y 2020, pues se acerca más o menos a los 76 o 77 años. Pero si vemos 2050, la expectativa de vida al nacer en México va a ser alrededor de los 80 años. Y señalo la parte de México porque sabemos que mucha gente en este país tiene acceso a servicios hospitalarios similares a los de Estados Unidos, que en Estados Unidos va a estar alrededor de los 83 años. Quiere decir que de aquí en adelante la gente que va naciendo de aquí en adelante pues va a vivir mucho más años, ¿no? Lo que vemos en esta gráfica, Susana, es la pirámide poblacional al día de hoy. Si te das cuenta, la mayor parte está contenida en las edades, o la base de la pirámide está contenida en las edades de entre 15 y 35 años. O sea, realmente lo vemos como tal, como una pirámide poblacional, donde la parte amplia está en la base de esta pirámide. Quiere decir que va a haber mucha gente joven que a través de sistemas de pensiones adecuados o a través de mantener directo a las personas adultas, que sigue siendo la cultura en México de mantener hoy a la gente más vieja, pues no vamos a tener problema en el corto plazo. Es una pirámide tradicional. Cuando vemos la siguiente gráfica, lo que nos habla es cómo se va a ver esa pirámide invertida en el 2050. Ya esa pirámide se convierte más bien en un rombo o inclusive, como dices, prácticamente en una pirámide invertida, donde la parte gruesa de la población está en las edades de entre 55 y 75 años. Quiere decir que va a haber mucha menos gente joven que va a poder mantener a la gente adulta. Entonces van a tener que depender probablemente de ellos mismos y ya no necesariamente de un familiar. Así más o menos se va a comportar la pirámide poblacional en los siguientes años. ¿Y cómo está el panorama? ¿Cuánta gente que está en edad de retiro sigue trabajando por necesidad, por necesitar el dinero? Yo creo que es un tema bien importante. Hicimos una estadística que se puede ver en el siguiente gráfico, en donde sacamos de las personas mayores de 65 años, cuántos siguen trabajando y cuántos no. El 59% no trabaja, de los mayores de 65, y el 41% de esta población sigue trabajando. Si lo vemos por grupo de edad, de 65 a 69 la mitad trabaja, de 70 a 79 hay un 34% que sigue trabajando y de más de 80 años hay un 24% que sigue trabajando. Podríamos verlo como una buena noticia. Si nos vamos o retomamos un poco la primera gráfica, lo que estamos pensando es que vamos a vivir más años y entonces, en consecuencia, pues vamos a vivir de mejor manera y la gente va a estar trabajando solo por gusto más que por una necesidad, ¿no? Entonces vamos a ir más años. Esta podría ser una buena noticia. Si nos vamos a la última gráfica, Susana, lo que hicimos fue sacar una estadística de las personas mayores de 65 años, cuántos de estos lo hacen por gusto o por mantenerse activo y cuántos lo hacen porque requieren el dinero. Hoy en día, el 16% lo hacen por mantenerse activo y el 83% de las personas mayores de 65 años siguen trabajando porque requieren el dinero. Un porcentaje altísimo. Altísimo, y eso con la pirámide poblacional que tenemos hoy. Cuando la pirámide poblacional se invierta, probablemente este número se verá al 95 o al 99%. Entonces, ¿qué tiene que hacer un ahorrador común para no enfrentar este problema de la pirámide invertida?
Pues lo primero que vemos, y yo inicié diciendo del tema del sistema de pensiones en México, hoy está calculado que el Afore nos va a dar del último ingreso más o menos el 30%. Es decir, si una persona ganaba 100,000 pesos como el último ingreso, la Afore te va a dar 30,000. La pregunta es cómo le vamos a sacar para los otros 70,000, porque no vamos a querer bajar nuestro nivel de vida. No hay de otra más que ahorrar, pensar en el futuro, tener planes y estrategias que vayan al futuro y en consecuencia invertirlos para que nuestro dinero genere mucho más. Invertirlo pensando en el largo plazo, buscar mucho más las rentas variables que generan mayor rendimiento en el largo plazo y que no importa tanto la volatilidad, pero lo importante es señalar que no nos va a quedar otra en el futuro más que esa diferencia de los 30,000 a los 100,000. Alcanzarla con nuestros propios ahorros e inversiones. Así que desde ahorita empezar a invertir. Este es un excelente momento para empezar a invertir. Los datos son crudos y la situación en México va a ser complicada en unos años. Así es. Pues muchas gracias por acompañarnos. José Gracias Antonio por la Ezquerra, invitación. director de promoción de Finamex Casa de Bolsa. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues ahí tiene la situación y la recomendación para iniciar a invertir desde ahora, porque pues en unos años tendremos la base de la población, la edad será la mayor parte de la población pues será de mayores, será de la tercera edad y pues necesitaremos estos ahorros para poder vivir y no seguir trabajando después de la edad de retiro.